La primera es sobre el tema de la angustia de no hay un lugar donde llegar. Que no haya un lugar donde llegar, o por lo menos que no haya un lugar cierto donde llegar, si se excluye el solo transcurrir sin sufrimiento, nos invalida que yo no genere 20, 100, 200 lugares donde yo quiera llegar. O sea, esto no es una invitación a no hacer, sino a que uno vea que cualquier invitación, que uno se puede, y hasta si le gusta lo debe hacer, invitarse a llegar a donde quiera, pero que finalmente esa invitación es una cuestión más que tiene que ver con la reducción de su propio sufrimiento que específicamente haya que llegar. Entonces, si eso alivia la angustia, bueno, inventémonos 100 lugares, 200, los que querramos, para llegar, ¿sí? No perdiendo nunca de vista que lo hemos inventado. Ahora, sobre la cuestión de la filosofía o la psicoterapia, etcétera, y la vinculación con lo que puede pasar o no con otras psicoterapias, es que esta división en el budismo, o que por lo menos yo estoy mostrando en el budismo, de filosofía, ética, moral, psicoterapia, algún aspecto religioso, etcétera, es arbitraria. No hay digamos, una forma clara de dividir la filosofía budista de la psicoterapia budista o de la moral budista, si realmente haces lo que decís que o invitas al otro a hacer. Entonces, sí hay un compromiso filosófico, pero ni siquiera el otro tiene que estar en conocimiento de cuál es tu compromiso filosófico y qué grado de cumplimiento vos tenés de ese compromiso filosófico, sino que si vos querés beneficiarte de la integralidad del budismo como como un poliedro, es decir, como un cuerpo de múltiples caras, bueno, esa división es arbitraria. ¿Qué pasa con otras psicoterapias? Desconozco. Yo supongo que todas las psicoterapias deben tener algún contenido filosófico. No pienso que no haya tal contenido filosófico. Algunos son más sencillos de descubrir, más parecidos a lo que se podría llamar el racionalismo, algunos más cercanos al subjetivismo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay para muchas psicoterapias alguna filosofía. Lo que no me consta y que tal vez sería un déficit a ser salvado si es que esto es así, es que los psicoterapeutas, o por lo menos un porcentaje importante de los psicoterapeutas, tienen la habitualidad de leer filosofía, pensar sobre filosofía, abordar las diferentes corrientes filosóficas, etcétera, porque nuevamente creo que en un grupo, por lo menos un grupo grande de personas que yo conozco, todavía está esta idea de que la filosofía es algún tipo de disciplina extraordinariamente compleja, rara, exótica y en fin. Yo afirmo exactamente lo contrario. Yo afirmo que nos pasamos el día filosofando, todo el santo día filosofando, que es de hecho lo que mejor sabemos hacer, ¿sí? Filosofamos alrededor de la justicia o la belleza o la cultura o la ética o cosas así. Ahora, cuando uno piensa en estos temas, dice, bueno, ¿qué dice Aristóteles? Bárbaro, Aristóteles habrá dicho lo que parezca y definitivamente, en términos generales, la gran mayoría de los filósofos me parecen extraordinariamente bellos y muy, 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 muy dignos de ser captados. Pero aunque uno ni sepa quién es Aristóteles, uno de todos modos tiene algún tipo de inclinación filosófica sobre qué es bello, qué no es bello, por qué esto es bello, por qué aquello otro no lo es, lo mismo que ético o moral, en fin. Entonces, yo sí creo que filosofamos y filosofamos muy comúnmente. Lo que
me parece es que por lo menos en un porcentaje alto de las personas que practican psicoterapia no tienen la habitualidad de la formación en filosofía ni de la puesta de la filosofía dentro del marco de la práctica psicoterapéutica, ¿sí? Y que esa no habitualidad, tal vez, entre otras explicaciones posibles, aunque no podría yo hablar por el total, tiene que ver con esta mala prensa que hay alrededor de la filosofía, como que la filosofía es hablar y hablar y hablar y no encontrar soluciones, ¿sí? Bueno, no me consta. Yo creo que la filosofía, si es extraordinariamente práctica, tiene ¿cómo se llama? No por nada es la madre de todas las otras disciplinas, ¿sí? La psicología es hija de la filosofía, ¿sí? Pero creo que, nuevamente, algunas corrientes psicoterapéuticas, aun cuando tienen algún basamento filosófico, o no lo eximen demasiado o no lo conocen en profundidad. Pero en nuestra práctica nosotros filosofamos todo el tiempo, y mostramos que parte de la psicoterapia tiene que ver con el filosofar. Por ejemplo, el sentido de la vida. Vos hablabas del vacío existencial. Lejos, la sensación de vacío existencial es la primera causa de consulta entre mis pacientes, pero lejos. Cuando vos decís cuál es la primera causa por la que la gente viene, no son las causas que corrientemente se asocian a la visita al psiquiatra. Estoy deprimido, estoy ansioso, tengo insomnio, tengo problemas alimentarios o eso. Por supuesto que todas esas razones existen. La causa lejos, probablemente el 70, el 80% de las personas, aun cuando pueda tal vez venir por algún elemento de esos, no viene específicamente por una depresión o por un trastorno por ansiedad. No, viene con esta pregunta: ¿qué diablos hago de mi vida? ¿O para qué diablos estoy acá? ¿O cuál es el sentido de estar acá? ¿Sí? Yo no puedo decir para qué cada uno está acá. Adicionalmente, me hago otra pregunta. Tal vez ni siquiera debiera haber por qué uno tendría que estar acá. Pero es otro tema. Lo que sí pienso que forma parte del trabajo del psicoterapeuta, no desestimular esto por vía de decir, bueno, hablemos de, no sé, de otro tema, de cómo se llevaban tus papás, sino, sí, bueno, charlemos de qué hacemos acá. Capaz no hagamos nada. Y ahora que los dos no hacemos nada, ni vos ni yo, ¿sí? Que es una típica conversación. ¿Cómo seguimos? Y dejas perpleja a la persona, no porque estés buscando que la persona quede perpleja, sino porque le mostrás que puede encontrar una respuesta, pero aun cuando encontrara la peor, vamos a suponer que no hago algo en particular acá, cosa que a mí no me consta, ¿sí? Por el contrario, yo creo que hacemos muchas cosas, pero vamos a suponer que la conclusión sea que no hago algo. Digo, ¿y en qué forma eso te impide de disfrutar de una buena película? ¿Sí? Entonces, el vacío existencial existe, está presente. Vos usaste una expresión que la gente suele llamar así: tengo un agujero. No sé cuál es el sentido de mi vida. Me he pasado toda la vida haciendo esto, haciendo aquello, yendo acá, allá, etc. Pero no encuentro qué perseguía al hacer todo esto. Bueno, charlemos del asunto, ¿sí? Pero charlemos como compañeros, no como yo te voy a enseñar. No, charlemos, porque a mí no me consta que yo sepa más. En todo caso, podré tener algún dato, aquel, habré leído esto, aquello, etc. Pero lejos de eludirlo, me parece que tenemos que enfrentarlo. En la perspectiva budista, esto es central. Hay un maestro budista del año 1200, ¿sí? El maestro Dogen, ¿sí? 1200 a 1253. Es el introductor de una de las variantes del budismo Zen en Japón, habiéndose formado en China. Dogen, bueno, tiene varios libros,
se le han publicado varios libros. Él era un maestro oral, como era típico en esa época. Un discípulo tomaba nota de lo que él decía, y se trata de las disertaciones de 2 años de Dogen, del año 1235 al año 1237. En las disertaciones a sus discípulos, él muchas veces vuelve sobre la brevedad de la vida. Muchas veces. Y en cada ocasión vuelve con el mismo espíritu. Muchachos, esto es corto. Hagamos que valga la pena. ¿Sí? Mejor dicho, peor dicho, etcétera, etcétera. Hagamos que valga la pena. ¿Cómo se hace que valga la pena? No porque yo logre tal o logre cual, sino hagamos que valga la pena porque ya nos empecemos a sentir mejor, porque ya cesemos el sufrimiento, porque ya dejemos de codiciar, de apegarnos, de rechazar, de practicar ignoblemente, etcétera. ¿Sí? Ya. Entonces, y en el año 1230 y tanto se planteaba la brevedad de la vida. ¿Cuál es la diferencia hoy, 2018, cuando sea que la gente vea este material? Bueno, la única diferencia es que hoy en algunos sectores del planeta Tierra la expectativa de vida es un poco más grande que la que había en la época de Dogen, que murió relativamente viejo para su época a los 53 años. ¿Sí? Hoy, de acuerdo al país, puede llegar a 75, 80, en fin, pero sigue siendo breve. La pregunta de Dogen sigue siendo útil ahora. No qué hiciste ayer o qué vas a hacer mañana. Ayer ya está, mañana lo verás mañana. ¿Qué estás haciendo ahora? Práctico, ya. Esto es breve, esto es corto, ¿sí? Con una condición que tiene que ver con la ética budista. Lo que hagas no debe inducir tu sufrimiento y debe abstenerse de inducir el sufrimiento del prójimo. Esto es claro en el budismo. O sea, no es un vale todo. Yo puedo ser feliz sin generar sufrimiento en el otro. O sea, no solamente no me es obligatorio sufrir, sino que yo, en la enorme mayoría de las ocasiones, no tengo una razón lógica por la cual yo deba hacer sufrir a otra persona. Entonces, basado en eso, bueno, filosofar, no sé, nosotros lo dividimos de una psicoterapia, pero es una división un poco arbitraria porque en el propio budismo nunca se hizo esa división. Y sobre qué pasa con otras psicoterapias, bueno, yo supongo que detrás de todas hay una o más corrientes filosóficas. Lo que no me consta es el interés de los psicoterapeutas por los temas filosóficos, la formación y sobre todo el fomento de este tipo de indagaciones en el marco de una psicoterapia. Naturalmente no estoy juzgando a nadie, entiendo que muchísimos psicoterapeutas atienden muy poco tiempo a sus pacientes porque la obra social la prepaga, les paga a 3 meses, a 6, a los premios, valores imposibles y todo por el estilo. Entonces puedo perfectamente comprender que no haya ni interés ni fuerzas para todo esto. Pero y en el entendimiento de esto, digo, bueno, con todo, yo creo que no solamente no podemos eludir el tema de hacer una integralidad del abordaje psicoterapéutico, empezando por la cuestión filosófica y continuando por la medicación si es necesario y por cualquier otra cosa que contribuya al cese del sufrimiento, sino que, por el contrario, tenemos que pensar que, bueno, el psicoterapeuta ocupa varios roles para con el paciente y uno de ellos es compañero de ruta en varias áreas, incluyendo las cuestiones filosóficas. Así que yo sí lo fomento, me divierto, aprendo, ¿sí? En el budismo hay un criterio que es central, que es lo que se llama espíritu de aprendiz, ¿sí? Que es cuando vos conversás con alguien, lo mejor que te puede pasar es que ese alguien sepa más que vos. No que vos sepas más que ese alguien. Porque vos ya lo que sabés, ya lo sabés. Tu beneficio en el final del camino es ninguno, salvo el ego, en el que vos le ganás a alguien.
pero eso es completamente estúpido desde la perspectiva budista. A mí lo mejor que me puede pasar es que mi paciente sepa más que yo. Y no solamente es lo mejor que me puede pasar, sino que cuando mi paciente me enseña algo, yo le digo, estoy aprendiendo en este preciso momento, ¿sí? Un poco antes del comienzo de esta filmación, vos me contaste de qué se trata un montaje. Gracias, no lo sabía. Ahora sí lo sé. No digo que mañana lo voy a recordar. Lo que sea mañana, hablará mañana. Pero en este momento yo no puedo sino agradecer que yo aprendí algo. Entonces, el espíritu aprendiz es central. ¿Por qué los psicoterapeutas no incluyen la filosofía? Yo supongo, como ya dije, por las razones anteriores, pero también porque hay esa cuestión del ego. Esto es tontito, esto no va a ninguna parte. En cambio, la vinculación entre tu tía y su cuñada, eso sí va a alguna parte. Bueno, pero hay que aceptarlo, ¿eh? No se te ocurra levantar la mano y decir, bueno, mostrámelo. Tenemos que aceptarlo. La filosofía, o qué sé yo, no va a ninguna parte. Los psiquiatras, a todos les gusta tener enchalecados a los pacientes, medicados a los pacientes, metidos en un manicomio, ojalá un electroshock sin anestesia, ¿sí? Etcétera. Ahora, mostrame uno. No hay. Entonces, mi pregunta para con mis pacientes, pero no por mí, me da lo mismo, sino para que ellos se lo pregunten, es, ¿qué le conviene más a usted? ¿Resolver cuestiones filosóficas o averiguar si su prima se llevaba mal con su tía? Típicamente lo segundo le resulta irrelevante, pero es a donde lo conduce el psicoterapeuta. A veces me da la impresión de que el ejercicio psicoterapéutico es un ejercicio masturbatorio por parte del psicoterapeuta o la psicoterapeuta. Están más interesados en escucharse que en escuchar a su paciente, aunque dicen lo contrario. Pero, como en todo, habrá excepciones. Y en ese ejercicio tal vez yo esté incluido y lo sabrán mis pacientes. Así que yo no me siento afuera de ningún sistema. Al menos trato de no hacerlo. ¿Y está todo bien? Bueno, y con respecto a, como sociedad, que en uno de tus libros creo que arrancaba diciendo que para el 2030, 2050 los casos de depresión iban a ser una epidemia. Sí. ¿Qué relación encontrás que eso tiene con estas cuestiones de la ausencia de la filosofía en la vida, de esto de seguir el supuesto camino que hay que seguir? Ya. El sueño. Bueno, sí, voy a ver si entendí bien la pregunta. Lo primero, lo de la prevalencia de la depresión, o por lo menos el trastorno depresivo mayor, como una de las 5 enfermedades más comunes en la humanidad, no es un aporte mío, sino que corresponde a la Organización Mundial de la Salud, que identificaba que para el 2020, o sea, estamos muy cerquita, más o menos 1 de cada 5 personas va a estar deprimida o bastante cerca del diagnóstico de depresión. ¿Sí? 1 de cada 5 no es poca. Ahora, ¿qué vinculación tiene esto con las cuestiones filosóficas? En fin, yo diría que, si entiendo bien la pregunta, creo que si la perspectiva desde la que se parte es que, hay un largo camino que recorrer y hay una larga serie de obstáculos que atravesar y hay una cantidad de luchas que tengo que librar en relación a esto o aquello, por tal razón o por tal otra, etcétera, etcétera, más tarde o más temprano, ¿sí?, vos vas a sentirte vencido. Y la depresión, por fuera de otros ingredientes que tenga, y por supuesto hay diferentes tipos de depresiones y de diferentes tipos de severidades de depresión, la depresión es una de las 2 caras del estrés crónico. La otra cara del estrés crónico, es decir, la persona que está sometida a estrés crónico, la otra cara son los trastornos por ansiedad. Entonces, una persona que está sometida a estrés crónico, digamos, unos sanitos,
¿sí?, tiene mayor probabilidad de terminar o ansioso o deprimido, o si le sale el combo, las dos, deprimido más ansioso, ¿sí? Creo que la sociedad como está construida, la presente, o por lo menos a la que yo tengo acceso, fomenta que en el fondo sus integrantes terminen estresados. Sí, yo lo creo. Que lo hacen voluntariamente o que hay un complot o cosas así, no me consta. No creo que haya un grupo de personas que estén dedicadas a complotar. Sencillamente que no hay la oportunidad de preguntar cada uno individualmente, ¿sí? No apoyarse en la opinión de este o de aquel, empezando por el Buda. Digo, preguntarse individualmente, ¿sí?, si tales cosas que me dijeron, tales luchas que tengo que librar, tales batallas, etcétera, tales logros que tengo que alcanzar, y etcétera, etcétera, son realmente, si realmente son legítimas, si yo las considero verdaderas, ¿sí? Yo, un paciente, yo tengo enorme afecto, como me pasa con todos, con él, vino un día muy disgustado porque su vecino, él tiene un barco, el vecino de marina, es decir, donde se guardan los barcos, había comprado un barco nuevo. Y entonces estaba disgustado porque el vecino tenía un barco nuevo. Señor corriente. Y me dice, porque no sabes, he comprado Le digo, ¿y el tuyo? ¿Anda? Sí. ¿Y el tuyo te lleva donde vos querés? Sí. Y empieza con lo del otro, que este tiene GPS y tal y cual, y es más grande. Y sí, mira, todo lo que vos me digas, yo no puedo sino tomarlo por cierto, por muchas razones. Primero, porque te creo, y en segundo lugar, porque no entiendo nada de barcos. Así que si vos decís que es mejor, debe ser mejor. Ahora, el tuyo anda, ¿sí? ¿Por qué usas tanto tiempo en el barco del otro? Bueno, ese ejemplo lo podés poner en todas las áreas. Este hombre no sabe por qué, pero sabe que su barco tiene que ser mejor que el del vecino. Y va a llevar todo su esfuerzo en esa dirección, y si no lo logra, que es una de las posibilidades, y aún lográndolo, por el hecho de estar sometido crónicamente a estrés, va a terminar más tarde o más temprano deprimido, ¿sí? Entonces, creamos todas las condiciones para enfermamos, y después creamos todas las condiciones para presuntamente encontrar esa cura de esa enfermedad, pero nunca nos planteamos cómo hacer para no generar las condiciones para no enfermar, ¿sí? Entonces, no juzgo, solo me limito a señalar lo que modestamente veo, más o menos amparado por la nobilísima doctrina del Buda. Digo, ¿por qué no lo hacemos más fácil? Tu barco anda, listo, el del otro es más grande. Bueno, ¿qué tal si empezás a practicar, por ejemplo, lo que en el budismo se llama, ¿sí?, alegría benevolente? O sea, me alegro de que te vaya bien. ¿Cuánta gente practica honestamente? Me alegro de que te vaya bien. Muy poca. ¿Y por qué? Porque está entrenada a no sentir alegría benevolente. Y ahora, cuando vos examinás que si vos aprendés a alegrarte porque al otro le va bien, ahora a vos la vida te sonríe. No digo que tenés un barco mejor, sino que lo vivís diferente. Entonces, es una ética, es una filosofía, es una psicoterapia. Separarlo es una arbitrariedad. Lo hacemos porque a veces es más utilitario, ¿sí? Pero practicar la alegría benevolente, que al otro le vaya bien, es una buena noticia para vos, ¿sí? Y si al otro le va mal, no es una buena noticia para vos. Probablemente hasta al menos sería una mala noticia para vos, ¿sí? Y esto forma parte de la mirada budista. Siempre, en mi modesta opinión, el budismo es, más allá de qué costado del budismo vos tomes, el budismo es primero una cuestión de lógica y luego una cuestión de ser buenito, ¿sí?
¿sí? Se dice que, o se espera, o se piensa que los budistas somos buenitos. Yo no sé si, primero, si hay algo así como el colectivo Los Budistas, pero vamos a suponer que haya un grupo llamado Los Budistas, ¿sí? Mi sensación es que el budismo primero apela a la lógica. Vos sos bondadoso porque es lógico ser bondadoso. No porque esperes que te lo retribuyan, sino porque es más o menos el mismo esfuerzo que no serlo, con el beneficio de que vos no sufrís y no haces sufrir al otro. Entonces, primero eso es lógico y luego te aparecen todo el resto de las cosas. Pero, nuevamente, no quiero volver a nadie budista, solo planteo, hay una mirada de mundo diferente que, en mi experiencia, hace la diferencia, ni bien se capta, y que está disponible para todos, y que, bueno, que cada uno elija. Mientras tanto, como decía Serrat, y lo cito de memoria, con lo que tiene un margen de error grande, pero en alguna canción Serrat decía: no esperes golpes de suerte, quedarás a su merced. O sea, si vos esperás que quien sea tu mente, la mente de los demás, la sociedad, la cultura, lo que fuera, un golpe de suerte, se acomoden, se alineen los planetas, bueno, quedarás a su merced. No esperes golpe de suerte, acomódalos vos los planetas.